Hola, yo voy a hablar sobre el proceso de diagnóstico de un sistema de refrigeración a partir de la medición de sus temperaturas. En primer lugar, se debe tener en cuenta que como es un diagnóstico real, se va a hablar de ciclo real de refrigeración. Por tanto, dos términos a considerar bastante es el delta T de sobrecalentamiento y el delta T de subenfriamiento. Para sacar el delta T de sobrecalentamiento, lo que debemos hacer es sacar la medición de temperatura a la salida del evaporador y a la entrada del compresor y restar estas dos mediciones entre sí. Y también asegurarnos que el valor a la salida, al valor medido a la salida del evaporador sea igual o mayor a la temperatura de saturación a la presión que esté manejando la parte de baja de nuestro sistema. El delta T, lo requerido y lo recomendado para sistemas de baja temperatura es que sea un delta T de 1 a 3 grados centígrados, de media temperatura que sea de 3 a 6 grados centígrados y de alta temperatura que sea de 6 a 8 grados centígrados, y esto nos va a asegurar que lo que entra al compresor es completamente vapor sobrecalentado y por tanto no entra ningún tipo de líquido al compresor y por tanto vamos a evitar que se dañe. Para el delta T de subenfriamiento, por otro lado, lo que se va a hacer es tomar las mediciones a la salida del condensador y a la entrada de la válvula de expansión. La medición a la salida del condensador debe ser igual o menor a la temperatura de saturación a la presión de alta. Y para todo tipo de sistemas, el delta T de subenfriamiento debe ser de 8 a 12 grados centígrados. Esto va a asegurar que nuestro sistema no se sobreesfuerce y no tenga y se mejore la eficiencia de todo el sistema. Voy a presentar lo que es el ciclo ideal del módulo de refrigeración escogido en el laboratorio, para lo cual tenemos que ocupa un refrigerante R134A. Para la resolución de este ejercicio se necesita lo que son las presiones absolutas, para lo cual se leyó unas presiones en los manómetros y se le sumó lo que es la presión atmosférica para tener la presión absoluta, lo cual nos dio en la línea de alta 758.423 kilopascales y en la línea de baja 206.843 kilopascales. Comenzamos con lo que es la resolución del ciclo, para lo cual tenemos un estado número 1 en el cual tenemos la presión y la calidad. Con eso procedemos a calcular la entalpía 1, la temperatura y la entropía. Para el estado 2 tenemos lo que es la presión de la línea de alta, con la cual podemos sacar lo que es la entalpía y la temperatura, o utilizando lo que es la entropía 1. Para comparar, también podemos en el estado 3 calcular con la misma presión y la calidad de cero porque está a la presión y se encuentra a la temperatura de saturación, lo que es la entalpía 3 y su temperatura. En el estado 4 tenemos que, como estamos en el ideal, trabaja en entalpía constante, por lo que la entalpía 4 será igual a la entalpía 3. Y para sacar lo que es su temperatura, debemos tener en cuenta lo que es la entalpía en F y la entalpía en G para poder utilizar la fórmula y despejar la calidad. Con eso podemos calcular con calidad y entalpía lo que es la temperatura número 4. Y después procederemos a sacar el CP, que es el calor de baja sobre la potencia de entrada o el trabajo de entrada. Y como tal tenemos que este ciclo tiene un COP de refrigeración de 5.646, que es un excelente ciclo de trabajo. Y también tenemos en cada una de las líneas, en cada uno de los puntos, su temperatura. Como en el punto 1 tenemos que está a -9.23, que sería a la salida del evaporador y a la entrada del compresor. Lo que tenemos la temperatura 2, que sería la temperatura más alta en la línea de alta, que sería vapor sobrecalentado a 34.73 grados centígrados, y a lo que es la salida del condensador a 29.44 grados centígrados antes de la válvula de expansión.
Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre el ciclo real de refrigeración. En este caso usamos el refrigerante 134A y en este caso vamos a tomar en cuenta las temperaturas de sobrecalentamiento y de subenfriamiento. Resolviendo cada uno de los estados tenemos que el COPR es igual a 1. Esto se debe ya que tal vez las mediciones que se tomó en el laboratorio fueron erróneas o se las tomó cuando el compresor estaba apagado. Después de realizar la práctica pudimos notar que los sistemas de refrigeración nos ayudan para mantener una baja temperatura en diferentes procesos. Y como recomendación puedo decir que hay que dar mantenimiento y controlar los diferentes elementos del sistema de refrigeración, ya que se pueden dañar y ocasionar problemas. Se puede concluir que gracias a la medición de temperaturas se evidencia el cambio de temperatura del refrigerante a lo largo de todo el sistema, además de cómo afecta la presión de alta y la presión de baja a la temperatura del refrigerante. Como recomendación es familiarizarse con el instrumento de medición antes de ocuparlo, ya que de esta forma no vamos a evitar confusiones al momento de tomar las medidas o errores. Gracias.